¿Qué le pasaría a México, económicamente hablando, socialmente hablando, si Titina gana? Mira, hay varios problemas. En primer lugar... No uno, varios. No, varios problemas, muchos, Sí. y muy serios. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta administración? Quiere decir crecimiento de menos de 1% en promedio durante los 6 años. Bueno, pues continuidad quiere decir... Sin crecer. Más de lo mismo, sin crecer. El problema es que difícilmente resistimos estos 6 años. Ya no resistiremos otros más. Nos encontramos este video. Muchos de ustedes que le dicen ya a Titina, no saben el origen de Titina. A mí se me ocurrió decirle Titina hace 3 años o 4 o 5, porque siempre repetía lo que repite Andrés. Ok. Hay un muñeco, cuando yo era joven, Paco era joven, Ángel era joven, tú no, Paco, tú a ti no te tocó, llamado Don Carlos Neto y Titino. Un ventríloco muy famoso. Y tenía 2 muñecos. Neto era el gruñón. Y muy simpático. De verdad, si se meten a Google pueden ver a Carlos Neto. Y Titino era el niñito vestido de traje de marinero que repetía mucho lo que decía Don Carlos. Entonces, como Titina repite, hasta quiere usar el acento tabasqueño, encontramos este video que se me hace fantástico y se los quiero compartir. Si quieren, corremos video. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de México. Que por el bien de todos, primero los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Somos pueblo, con el pueblo y por el pueblo. Cumpliré el compromiso de someterme a la revocación del mandato. Voy a someterme a la revocación de mandato, como dice la Constitución. De que la educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. La educación es un derecho, no es un privilegio. Se va el avión presidencial. No regresarán los lujos ni privilegios. No habrá avión presidencial. Va a haber austeridad republicana, no van a haber lujos en el gobierno. Vamos a mantener la austeridad republicana. Andrés Manuel López Obrador le decimos, vamos a cuidar su legado. Qué tool. Increíble. Una repetición fidedigna, ¿no? Una tras otra, una tras otra. No hay improvisación, no hay novedad, es todo más de lo mismo. Y ahorita igual, lo que dice Andrés en la mañanera ya lo dice en la tarde. Pero está más claro que el agua porque estamos hablando de la continuidad. Claro. Entonces, bueno, es una continuidad en dirección al abismo, ¿no? Sí. Entonces, ella está repitiendo exactamente lo del presidente, lo cual quiere decir que va a repetir todos los errores de este gobierno, que este país ya no lo resiste. Ya dijo que va a fortalecer a Pemex. Imagínate nada más. Y a la CFE. Lo último que queremos es más de lo mismo. Claro. Eso es lo último. Eso es decir, es lo que es inaceptable. Hoy es más de lo mismo. ¿Y por qué? Pues porque ya estamos viendo los resultados en materia de economía, en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, etcétera. Y ya no se diga en la parte democrática, los ataques contra la Suprema Corte, los ataques en contra de todo el sistema judicial, etcétera. Y yo
bueno, por supuesto, los ataques en contra del INE, en contra del TRIFE y toda el deseo de dinamitar todos los OCAS, ¿eh? Los organismos constitucionales autónomos. Y la verdad es que entonces dice uno, pues si hay alguna duda, ya no queda ninguna duda de que se está copiando simplemente el esquema y por lo tanto pues tendremos resultados y tendremos un gobierno en caso de que prevalezca el caso. Pero en lo que y por lo tanto no debe de prevalecer. En lo que ha insistido López Obrador es en el desmantelamiento de la República, desmantelamiento de las instituciones republicanas, de los organismos autónomos, desmantelamiento de la Corte, del INE, bueno, absolutamente desmantelamiento de todo. Eso es una parte de la continuidad. Pero también ha insistido lo que decíamos hace un momento, en que lo que es la modernidad son las energías limpias y baratas. Ese es el... Ahora, ella insiste nuevamente en Pemex, insiste en el combustóleo, con todo y que ella se dice una científica. Tiene un doctorado, según se dice, en ecología. Yo quisiera que quedara claro cómo las energías limpias y baratas en este país es lo mejor que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque el sol sobra y el viento sobra. Bueno, en todos lados, ¿no? Entonces, utilizarlo es importante porque además muchas empresas que están adquiriendo productos mexicanos no compran productos que estén producidos con combustóleo. Necesitas un certificado de que estás produciendo automóviles con energías limpias y baratas. Entonces, el hecho de que ella diga, voy a continuar con el gobierno de la transformación hacia el abismo, lo que estamos haciendo es otra vez insistir en la catástrofe republicana, económica, social, educativa, ecológica. ¿Quién va a votar por la continuidad cuando tenga el mínimo información política? Pero además yo lo que quisiera enfatizar es esto de continuidad, porque de repente se pueden perder en los temas técnicos. Pero pensemos en el país como si fuera un paciente que ciertamente gozaba de una salud bastante buena en 2018, tenía algunas deficiencias, requería alguna intervención, pero nada mayor. Hoy en día, a los 5 años, tenemos un paciente que está invadido de cáncer, que tiene un cáncer hepático, un cáncer renal, etcétera. Y lo que se nos dice es que la medicina que se administró en estos 5 años, que llevó a un paciente que gozaba de una salud bastante aceptable y que hoy en día está en fase terminal en cuanto a cáncer se refiere, le vamos a seguir administrando la misma medicina que provocó el malestar. Luego entonces, pues, la perspectiva es terrible. Qué gran metáfora. ¿No? Vamos a generar un paciente que va a morir, porque si le vamos a seguir administrando la misma dosis de cancerígenos, pues es imposible que tenga una recuperación. No. Entonces yo no puedo ir con un doctor que me diga, oye, te ha ido mal, pero te voy a seguir administrando la misma medicina. El fenómeno es brutal. Entonces tenemos que buscar otras alternativas, nos digan, oye, busquemos un tratamiento que sea real, que entre a la ciencia, que entre a la dinámica y decir, oye, tengo un cáncer renal, un cáncer hepático, un cáncer pulmonar, ¿cómo me voy a recuperar? Con la misma medicina no la vamos a librar. Eso está claro. Entonces tenemos que buscar otras cosas. ¿Qué le pasaría a México, económicamente hablando, socialmente hablando, si Titina gana? Mira, hay varios problemas. En primer lugar... no uno, varios. No, varios problemas, muchos, y muy serios. ¿Cuál es, qué es lo que ha sucedido en esta administración? Quiere decir crecimiento de menos de 1% en promedio durante los 6 años. Bueno, pues continuidad quiere decir... Sin crecer. Más de lo mismo, sin crecer. El problema es que difícilmente resistimos estos 6 años. Ya no resistiremos otros más. Cuando dices ya no, ¿qué significa? Quiere decir que ya no es posible, en virtud de la generación de empleos, ya no es posible en términos de la generación de inversiones públicas, ya no es posible en términos del descuido enorme que se ha hecho
por ejemplo, sobre el tema de la salud, sobre el tema de la educación, sobre el tema de la infraestructura, sobre el tema del agua. Paco, tú escribiste esta excelente novela que entonces era un supuesto, era ficción, que es México sediento, ¿no? Así es. Terrible el asunto, terrible el abandono en que se tiene a todo el tema del agua. Y entonces, continuidad quiere decir más de lo mismo, insisto, pero ya lo que no resiste es México. La economía mexicana ya no resiste. Y el hecho de que las finanzas públicas ya no resisten, ¿por qué? Porque lo hemos dicho una y otra vez. Aquí solamente se recauda el 17% respecto del 34% en el promedio de la OCDE en los 38 países que forman parte de la OCDE, pero 50% en países como Dinamarca o como Francia, que son los que se nos quieren poner como ejemplo de a lo que aspiramos. Por supuesto, qué bueno que aspiremos al mejor servicio de salud posible. Claro. El problema es que no hay con qué pagarlo. Tú hiciste un reportaje en Dinamarca, Sí, precisamente, en Copenhague, precisamente para decir, bueno, ¿y de qué estamos hablando? Bueno, pues eso no será posible. Pero a ver, la pregunta sería también, Ángel, y la respuesta ya me la imagino. En México tenemos un 62% de economía informal. Habría que preguntar en Dinamarca, en Francia, en Inglaterra, ¿cuál es el porcentaje de economía informal? No llega ni al 3. Nada, Entonces, muy pequeño. entonces, ¿qué pasa? Tú dices el 17% de recaudación, pero con 62% de economía informal, ¿a qué hora vamos a recaudar el 50%? Si mucho más de la mitad de la población está en la economía informal, y en la economía informal implica que no tienen derechos laborales, porque no tienen seguro social, porque no tienen derecho al Infonavit, a una pensión, a una jubilación, a una nada. Es un gobierno de izquierda, lo primero que tendría que hacer es dotar a la mayor parte de la población con derechos laborales, me parece del orden elemental, y sin embargo, pues no. Ha crecido la economía informal en esta administración, lo que nunca. Han crecido los pobres como nunca. Entonces yo creo que es importante ver un gobierno que se dice de izquierda, lo primero que tiene que lograr es que se detenga la expansión de la pobreza e incorporar a las grandes masas ciudadanas a la economía formal. Entonces podríamos aspirar a tener... Pero además fortaleciendo las instituciones y fortaleciendo los mecanismos que permitan una movilidad social real, Sí. que son educación, que son salud, que son justicia. Y yo quería enmarcar tu comentario además, Ángel, en algo que hace de esto una tragedia todavía mayor, que es el famoso nearshoring. O sea, tenemos frente a nosotros la oportunidad histórica quizá Es increíble. que no se ha visto desde las finales de la Segunda Guerra Mundial, que el milagro económico mexicano permitió un avance durante 25 años de crecimiento sostenido del 6%. Sí. Hoy en día algunos se atreven a decir, yo no soy economista, pero sé leer números y sé entender la oportunidad. Yo creo que podríamos crecer a doble dígito. Si hiciéramos la tarea de darle al país la característica de tener seguridad, energía e infraestructura, las inversiones se vendrían en forma automática. Y tú recuerdas que hay un índice Big Mac, ¿no?, que usan los economistas para explicar cómo están los distintos costos, etcétera, y ver cuánto cuesta una Big Mac en determinados países. Me parece que en México deberíamos tener un índice que es el índice de nearshoring, y es el índice de ver qué tan cerca estamos o no de haber hecho la tarea para permitir que este fenómeno se materialice. Y dentro de ese ubico un subíndice, que es el índice Tesla. El índice Tesla es, tú revisa cuáles son las declaraciones que ha hecho Tesla respecto a la construcción de la Gigafactory, de la megafactoría en Nuevo León, y te das cuenta perfectamente de cuál es el diagnóstico. El diagnóstico es, mientras no haya seguridad, no voy a avanzar. No hay energía limpia, no voy a avanzar. No hay infraestructura de carreteras, de aduanas, etcétera, no voy a avanzar. Entonces, ahí está la estrella de lo que podría ser una derrama económica brutal, Cierto. pero decimos no, porque no va a haber seguridad, no va a haber energía y no va a haber infraestructura. Señores, así vamos a perder la batalla. El índice nearshoring se va a venir de picada y las expectativas del país se van a colapsar.
van a escribir durante décadas, espero no sea el caso, así como se cometió el error de Brexit, que se va a describir durante décadas lo malo que aconteció, para el país podría ser una tragedia brutal que en 20 años dijeran, pero si la tenían enfrente, pudieron haber capitalizado y la dejaron ir. Y entonces, ¿quién sí la capitalizó? Costa Rica, Vietnam, yo que sé, otros países, Corea del Sur, que dijeron, yo sí le entro, y le entro con la seguridad, etcétera, porque en el concurso de atraer inversiones, nosotros sí hicimos la tarea. Está de pechito, además somos los vecinos de al lado. O sea, tenemos una situación inmejorable. Pero el sentido común parece ser el menos común de los sentidos. Pues sí, pero por otro lado, fíjate que es muy importante lo que estás diciendo. Hace falta Estado de Derecho. Por supuesto. ¿Dónde está el Estado de Derecho? Necesitas energías limpias. ¿Dónde están las energías limpias? Necesitas una mayor capacitación, dado el avance de la tecnología. Necesitas universidades y tecnológicos que preparen a los jóvenes de cara a las necesidades tecnológicas que va a enfrentar en el futuro. Sin embargo, tampoco se hace. ¿No? O sea, no estamos así. A ver, imagínate por un segundo, Tocayo, que en lugar de haber gastado 440,000 millones de pesos en una refinería y 500,000 millones de pesos en un tren, 250,000 millones en un aeropuerto. No, wrong. Hubieras hecho 430,000 millones por un aeropuerto de 14 puertas. 14 puertos. Bueno, peor tantito, sí, ¿no? Por eso. A donde voy es que imagínate que hubiéramos hecho puertos, aeropuertos, lo que estás diciendo, porque es lo primero que te pide la inversión extranjera para el nearshoring. Sí, infraestructura. No hicimos más que una infraestructura suicida. Entonces yo creo que desperdiciamos el ahorro nacional de una manera verdaderamente irresponsable. Además, fíjate, nada más quiero enfatizarles algo. El factor 6, que es el que yo he escrito varias veces, seguridad, energía e infraestructura, por ahí es por donde empuja el que generemos las condiciones. Ahora comparemos con lo que realmente sucede, y ahorita caía yo en cuenta que en vez de empujar así, vamos exactamente en el sentido opuesto. En materia de seguridad, rómpele el hocico al Poder Judicial, destruye la autonomía, destruyes la seguridad. Oye, necesitamos policías profesionales, necesitamos seguridad pública en todos los sentidos. ¿Y qué es lo que hacemos? Militarizamos, eliminamos Fortasec, eliminamos Subsemun y destruimos las capacidades estatales. Se elimina seguridad. En energía, apostamos a la refinación, que es donde perdemos dinero a lo bestia. Hemos quemado, creo que 1 billón de pesos, ¿no? Es una locura lo que hemos quemado en este sexenio. Alguien me decía que con la mitad de lo que hemos quemado podríamos haber comprado Valero. La compañía de refinación más grande del mundo, con la mitad. Nos podríamos haber quedado con Valero y tener capacidad de refinación a nivel mundial. Que lo que producimos en mayoría es chapopote, que ya nadie usa en el mundo, excepto México, que se la vende a la Comisión Federal de Electricidad, la cual ayuda a que todos estemos jodidos de la garganta. Por eso, entonces, nuevamente, eliminamos esto. En el órgano regulatorio lo poblamos y evitamos que haya la conexión de granjas solares y eólicas que están construidas y no pueden obtener el permiso para conectarse. Entonces le damos en la madre a la energía. Y de infraestructura teníamos el hub de Latinoamérica más importante, listo para hacer, ¿y qué hacemos? Lo destruimos. O sea, lo que necesitamos abrir los ojos es que frente a nosotros hay una perspectiva clarísima. O seguimos con el cáncer o aspiramos a que el país eleve sus calidades y realmente podamos finalmente atender la deuda social. Pero tú, Ángel, no me dejarás mentir, si no hay inversión, no hay desarrollo, es imposible que haya una mejora en las capacidades de realmente sacar a la gente de la pobreza. Aquí son Pacos y Pacos, estamos rodeados. Estamos rodeados de Pacos. De muchos Pacos. No hay Pancho malo, ¿eh? Sí, no, habría que ver eso. Pero es muy grave lo que nos están diciendo los franciscos aquí. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo con el factor 6, que tú decías, seguridad, energía e infraestructura. Bueno, otra vez volvemos a lo de Tesla. ¿Qué es lo que nos está diciendo el señor Musk? Que si no hay seguridad y si no hay energía eléctrica y si no hay agua, que es crucial en la infraestructura. Sí. Bueno, pero además, ¿de qué depende que aprovechemos el nearshoring? Sí. Debo decir que más del 70% de las inversiones extranjeras en México tienen su origen
en inversiones que ya existen. Es decir, prácticamente no estamos aprovechando el nearshoring. No estamos atrayendo las posibles nuevas inversiones hacia México en virtud de que falta precisamente el factor C, la seguridad, la energía, la infraestructura. Y muy particularmente, hablando de infraestructura, pues yo diría el tema ciertamente de mantenimiento de carreteras y agua. Y por otro lado, tenemos el tema de Estado de Derecho, como dijo Ernesto Zedillo. Estado de Derecho. Estado de Derecho y Estado de Derecho, ¿no? Sí. Que son 3 veces Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque en el fondo, sin Estado de Derecho, pues no tienes que atenerte. No funciona nada. No funciona nada. Entonces, es quizá el elemento que está en el fondo, que está en el basamento, que está en el pilar que sostiene a todo lo demás. Pero entonces, quiere decir entonces que, volviendo al principio, que la continuidad que propone la transformación, la continuación de la transformación famosa, que es un pitorreo demagógico, populista, es la continuidad implica continuar con la destrucción del Estado de Derecho, continuar con el uso de energías fósiles, continuar con la cancelación de obras de infraestructura, continuar con la gigantesca corrupción que hay, continuar con la quiebra del sistema de salud, continuar con la falta de medicinas, continuar con la falta de educación, con la crisis educativa que hay en este país, continuar con el daño a la marca México. O sea, si te pueden saber todo lo que implica continuar, es una tragedia nacional. Tienes toda la razón, México no resiste otros 6 años de continuismo. ¿Sabes que me imaginé con tu explicación ahorita? Que si nos equivocamos el 2 de junio, lo que estaremos firmando es el acta de defunción del país. Estaremos firmando el acta de defunción del país. Sí. Estaremos dictaminando que queremos que el país muera. Mira, por lamentablemente, por incompetencia. Es cierto. Lamentablemente los países no mueren. Los países tienen mejores y peores condiciones. Condiciones de bienestar, condiciones de nivel de vida, condiciones de, lo dijiste tú, de salud, de educación, infraestructura, etc. El problema es que ya estamos configurando una muy, muy clara imagen de lo que sería, como dices tú, en caso de que nos equivoquemos. Y por eso no nos vamos a equivocar. Exacto. Por eso, porque conocemos la alternativa. Por supuesto. Y la alternativa es terrible. La alternativa es esta continuidad a la que tú te referías, Paco Martín Moreno, PMM, ¿no? Y la verdad es que, insisto, es lo que ya no queremos. Es lo que es terrible, porque quiere decir más gente pobre. Quiere decir, tú hablaste de los pobres, y yo te diría, el problema es que además se ha exacerbado la pobreza extrema. Sí. Es decir, los que son más pobres de todos los pobres han aumentado. Sí. En lugar de que le vayamos reduciendo y bajando a todos esos niveles la pobreza y la pobreza extrema. Y entonces lo que tenemos es una situación hoy en donde ya está muy claro, en donde ya las alternativas son muy claras. Por eso es que no nos podemos equivocar. No. Yo compro el concepto de mi tocayo en el sentido de que cada mexicano que vote por Morena el 2 de junio estará avalando, ¿no?, el acta de defunción de México. Así de serio. Es que yo tengo un rollo, se los voy a decir. Tengo la percepción que vivimos en 2 Méxicos.